Ok, me presento, mi nombre es Alexis Torres y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de Apple y la investigación de mercados globales, pero en este caso acerca de las estrategias para una expansión internacional. Vamos a ver lo que es el capítulo 8 del libro y todo esto lo vamos a relacionar con cada uno de los capítulos antes mencionados, que son el capítulo 8, 12 y 13. Ok, comencemos. Pues bien, vamos a definir el problema de investigación. Ahora bien, hay que conocer claramente cuál es el problema de investigación, ya que nos proporciona como un marco más preciso del riesgo que se puede tener y nos permite evitar esos conflictos que pueden generar a largo plazo un problema para la estrategia de entrada. Ahora bien, evitar lanzar productos inadecuados. Pues esto es importante porque se corre el riesgo de abordar cuestiones irrelevantes y recursos, y desperdiciar recursos, quiero decir, para esto en lugar de atender las verdaderas necesidades del mercado al cual queremos dirigirnos. Ahora bien, tenemos luego el criterio de autorreferencia, que es juzgar desde la perspectiva propia en este caso, los africanos, cómo ellos pueden considerar este problema si Apple no aplica su experiencia en mercados occidentales. Pues bien, vamos a entrar en contexto con la segunda pregunta, que son los desafíos en relación con los datos secundarios en Nigeria o Bolivia. En esta ocasión encontramos tres puntos, que es la escasez de datos actualizados y confiables, la falta de estandarización en estadísticas oficiales y la diferenciación económica entre los segmentos de los consumidores. Ahora bien, Apple pues podría enfrentar estas dificultades debido a la falta de datos, ya que en la variabilidad y en la calidad de las fuentes, pues varía demasiado en estos mercados emergentes. Ahora bien, antes mencionado, hay muchos mercados emergentes secundarios que suelen estar muy desactualizados y o incompletos, y esto pues no permite completar eh, con eficacia la recopilación de datos o con metodologías o utilizar estas metodologías que sean poco rigurosas, pero para interactuar mejor con el mercado al que queramos entrar, en este caso entre Nigeria o Bolivia. Y por último punto, pues que existen barreras lingüísticas y culturales que pueden influir en la interpretación de datos para nosotros poder recopilar o comparar estos datos secundarios. Ahora bien, vamos a entrar en contexto con la pregunta número 3, que habla de las fuentes secundarias en Europa del Este. Ok, vamos a entrar en tres puntos también en contexto, que son los informes. Hay que tener en cuenta que hay que realizar informes de mercado de consultoras especializadas y también mantener estadísticas gubernamentales, así como reportes financieros de distribuciones minoristas. Pues Apple puede obtener esta información a través de informes de mercados o IDC o Gartner, pues ya que ofrecen estos análisis más detallados sobre la industria tecnológica en esta región. Ahora bien, se puede analizar estas estadísticas gubernamentales también sobre las importaciones y ventas de dispositivos electrónicos. Esto con la ayuda, pues, de la investigación de mercados para obtener un mejor análisis de los datos y así también obtener algunos reportes financieros de distribuidores y minoristas que operan en un poquito en mercados locales, más que nada para conocer cuál es la cultura a la que queremos entrar y cómo este se denomina cómo este domina en este mercado de Europa del Este. Ok, aquí vamos a entrar en contexto en la pregunta 4 y que hace relación a que por qué los brasileños prefieren Android y pues hace referencia a qué métodos de investigación podemos utilizar, ya sean cuantitativos o cualitativos, para obtener datos relevantes en esta región. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en contexto que dentro de los métodos cuantitativos podemos recalcar que es importante analizar los datos de ventas históricas, ya que examinar estas tendencias de compra y participación de mercado, pues nos ayuda para identificar
a qué segmento queremos llegar nosotros de consumidores para obtener esta gama de clientes potenciales. Ahora bien, como punto número dos, dentro de los métodos cuantitativos a utilizar, tenemos los estudios estadísticos sobre precio y accesibilidad. Ahora bien, esto se refiere un poquito más a la comparación entre costos que tienen estos dispositivos para así tener como un punto de referencia entre cuál es más barato, cuál es más caro, si este es mejor, si este me aporta mayor valor, cuál me aporta mayor beneficio. Y pues también tener un plan de financiamiento que sea efectivo y esté disponible en esta región o en este país como Brasil. Ahora, dentro de los métodos cualitativos, pues encontramos que tener o eh, realizar entrevistas en profundidad o encuestas que nos permitan obtener información, más que nada para obtener cuál sería las preferencias de los consumidores brasileños para conocer cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, para interactuar con ellos y tener una mejor versatilidad de los productos que nosotros queremos imponer en ellos y, digamos, implementar prácticas para que no tengan tanta preferencia por Android y que se decanten por Apple. También así como realizar grupos focales o que se refiere a explorar un poquito de percepciones y experiencias de usuarios entre los ambos sistemas operativos, tanto de Android como de Apple. Pues bien, vamos a entrar un poquito en contexto en la pregunta 5, que son problemas de muestreo en zonas rurales de Latam. Ahora bien, esto es solo un resumen, ¿verdad? Pero encontré 4 puntos que podrían ser esenciales para nosotros conocer cuáles son estos problemas. Ahora bien, como primer punto tenemos la diversidad cultural y lingüística. Es bien sabido que en muchas regiones de Latinoamérica no pues se hablan distintos idiomas. Por ejemplo, en Sudamérica algunos hablan portugués, en otros países hablan francés también, como ser Guyana francesa y etcétera, y otros español. Ahora bien, es importante porque en muchas regiones todos los idiomas varían y ojo que lo estamos tomando también los dialectos, ¿verdad? Lo cual puede afectar esta comprensión de las preguntas y la interpretación de los resultados. Como segundo punto tenemos el acceso limitado a tecnología. Pues aquí es la conectividad a Internet y el acceso que nosotros tenemos a estos dispositivos pueden ser muy escasos y lo cual puede dificultar la participación de estas encuestas digitales, ¿verdad? Ahora bien, tenemos representatividad de la muestra. Esto quiere decir que es posible que en ciertas regiones o ciertos grupos o nichos queden en subrepresentados debido a que hay diferencias tanto en educación como a nivel socioeconómico o también depende de la ubicación geográfica que estos dispongan, ¿verdad? Ahora luego tenemos como cuarto punto los sesgos en la recopilación de datos. Pues estos son factores que en la cuales la fórmula o la encuesta o la manera en que se distribuye puede influir en el resultado y generar sesgo político. Ok, vamos a resumir la pregunta 6, que es adaptar algunas estrategias para la India en el mercado de Apple, ¿verdad? Como primer punto tenemos vamos a dividirlos en 3 factores, como ser factor cultural, económico y tecnológico. Dentro del cultural, pues encontramos que las preferencias de los consumidores pueden diferir de los otros mercados. Y detalle un ejemplo que es el uso de aplicaciones locales en la percepción de marca influye en la decisión de la compra. Ahora bien, dentro del económico, pues Apple tengo que podría interactuar o investigar un poquito de opciones como tener financiamiento accesible o programas de intercambio que pues sean más asequibles para recompilar datos y ampliar un poquito más su alcance. Ahora, dentro de los factores tecnológicos, pues asegurarnos de que Apple
pues que sus dispositivos sean los más óptimos para el sistema y para dentro del ambiente que se quiere llegar, o en este caso el indio, o la India quiere decir, y, como también incluir soporte de pagos móviles y aplicaciones. Ok, vamos a entrar en contexto del capítulo 12 del libro, a las preguntas. Pues aquí lo subtitulé, o el tema a representar es la reflexión aplicada a la investigación de mercados. En mi caso, pues la investigación que realicé fue basado en el estudio sobre tiendas en línea de herramientas eléctricas. Y lo vamos a hacer una comparación en el contexto internacional para ver cómo relacionar estos contextos con Apple. Ok, vamos a entrar en contexto un poquito, qué es la definición del problema y cómo adaptar este problema en otro país. Uno de los principales problemas que nosotros teníamos en nuestra investigación de mercado, que corresponde a la venta de herramientas eléctricas en línea, en tiendas en línea, y pues nosotros nos enfocamos en estas dos regiones de Honduras, como ser Tegucigalpa y Comayagüela. Ahora bien, si nosotros quisiéramos definir este problema en otro país, pues sería como redefinir la idea de comodidad o canales de compra y demanda según la cultura local. Esto pues es muy confuso, ya que si quisiera yo aplicar este problema en otro país, como ser Japón o India, por ejemplo, tendría que redefinir todo el concepto, puesto que en estos países tienen más confianza en tiendas en físico o se decantan más por vendedores tradicionales que en las tiendas en línea. Ahora, queremos dar dar a entender que puede variar según las actividades que conlleven estas culturas o estos otros países con su cultura, y pues poder adaptarlos pues sí sería un poquito complicado, aunque teniendo en cuenta que el marketing digital de ahora, todas estas aplicaciones como TikTok, y WhatsApp, pues hace más fácil interactuar con personas o con tiendas que se manejen en estos sectores, y creo que es más posible poder adaptar estos problemas. Ok, aquí pues entramos con las dificultades con datos secundarios. Aquí vamos a decir que en investigación de mercados, una de las principales dificultades fue que no contábamos con la disponibilidad de datos secundarios, ya del comportamiento de compra en línea, claro, de herramientas eléctricas en Honduras, aunque se utilizó un sistema de información como es el Instituto Nacional de Estadística, en su caso el INE, para conocer la población objetivo, y pues esta fuente no ofrecía tanto detalle, por lo cual el uso del comercio electrónico, investigamos el uso del comercio electrónico, las preferencias por plataforma de compra, así también como la frecuencia de compra o tipos de herramientas más demandadas a nivel nacional. Ahora bien, algunos problemas que vimos fueron que habían datos desactualizados, como era información general, es muy poco útil, había poca disponibilidad de datos también comerciales. Y pues si esto ocurre en un país con menor desarrollo institucional o digital, podríamos decir que hay un menor desarrollo, como por ejemplo ciertas regiones de África, Asia Central o el Caribe. Y pues estos problemas se agrandarían un poquito más, pues, puesto que algunos países carecen de institutos estadísticos consolidados o portales que no ofrecen nada de datos. También tenemos la falta de estudios en mercados locales, pues es común que las investigaciones estén financiadas por organismos internacionales y que no correspondan a necesidades específicas de los consumidores o en este caso de las personas. También tenemos que hay problemas con el acceso y no sabemos si estos datos son verídicos, puesto que a veces los datos existen, pero no son como tan accesibles al público, o que no es tan fácil acceder a ellos.
Ahora, si lo comparamos con países más desarrollados, pues hay datos, pues podemos encontrar como portales más abiertos que nos proporcionen estos datos. Por ejemplo, en España, como Línea de España, que pues es un poquito más público y es más accesible. Ok, dentro de la pregunta 9 encontramos las fuentes secundarias utilizadas y pues hace referencia a cuáles serían las equivalencias si nosotros implementáramos esta investigación o este estudio en países como México, Colombia o España. Ahora bien, en nuestra investigación anterior, como antes habíamos mencionado, nuestra principal fuente de datos fue el INE, lo cual proporcionó información demográfica básica, como ser el número de habitantes entre Comayagüela y Tegucigalpa, y en la distribución por edad, género y ocupación. Este fue el más importante, puesto que nos ayudó a definir nuestra población meta, a calcular el tamaño de la muestra y contextualizar más lo que sería el comercio electrónico en zonas urbanas. Sin embargo, también esto trajo algunas limitaciones, puesto que no habían datos tan específicos, lo cual sí provocó como un poquito de problemas, ya que no se identificaron algunos estudios tampoco y los informes de mercado eran muy escasos. Entonces había como ausencia de recursos o información pública sobre ventas en línea, ya que esto es un producto nuevo y escaso. Ahora, si yo quisiera replicar esto, pues en España, México o Colombia, en, en México pues tenemos el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues que ofrece encuestas sobre disponibilidad y usos de tecnología, ya que este es un recurso que podríamos nosotros implementar para hacer más fácil nuestra investigación. Ahora bien, en Colombia pues tienen la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que aquí se publican reportes sobre el comportamiento del comercio digital. Y el IAF en España o también el INE, que es más específico y es más público, o sea, se puede acceder un poco más fácil, pero haciendo un poquito de hincapié, el IAF son estudios sobre los comportamientos de usuarios de online, marketing digital y tendencias del sector. Ok, aquí en nuestros métodos de investigación, pues nosotros utilizamos en nuestra investigación encuestas en línea más las entrevistas de expertos. Y si quisiéramos aplicarlo en otro país, podríamos cambiarlos a entrevistas presenciales o ampliar el muestreo digital según el contexto que nosotros tengamos. En nuestra investigación anterior, pues usamos el muestreo no probabilístico con técnica bola de nieve, que básicamente los investigadores, en este caso nosotros, seleccionábamos intencionalmente a los primeros participantes y estos a su vez recomendaban a otros. Ahora bien, si nosotros quisiéramos aplicar este muestreo en un país con gran diversidad cultural o acceso limitado, tendríamos algunos retos culturales, como ser, como ya antes mencionado, las lenguas o los idiomas o los dialectos que puedan presentar algunos países o las regiones a las que queremos adentrarnos. O también tenemos los retos tecnológicos, como el acceso limitado a Internet y que haría un poquito difícil el uso exclusivo de cosas digitales. Ahora bien, tenemos los retos logísticos, pues haría falta el transporte como un poquito más que sea confiable, ¿verdad? Y así también los costos que son más altos y necesitaríamos un mayor tiempo del trabajo de campo. Ok, la pregunta 12 se divide en dos partes, pues una hace referencia a qué elementos podrían ser útiles si una empresa decidiera explotar el producto que nosotros investigamos. Y la otra es qué datos debería recolectar para apoyar esa decisión de compra de esa decisión de internacionalización. Haciendo énfasis en la primera, pues nuestro estudio proporcionó varios insumos que serían útiles para una empresa que desea exportar herramientas eléctricas o expandir su tienda en línea en mercados internacionales. Pues tenemos que la preferencia de marcas son factores decisivos
Las preferencias de marcas, pues tenemos que es uno. También tenemos los factores decisivos de compra y los canales de información y de compra. Ahora, dentro de los datos que nosotros podemos encontrar, tenemos las preferencias del consumidor, si tienen acceso a plataformas en línea o prefieren tiendas físicas, así como también el análisis competitivo, que las preguntas a destacar serían como qué empresas dominan el sector o qué presencia de marcas hondureñas o centroamericanas hay. Y también tenemos como qué canales de distribución utilizan más. Aquí haríamos énfasis en las normativas o barreras técnicas, como ser los requisitos de seguridad o políticas arancelarias. Ok, aquí vamos a entrar al capítulo 13 del libro con las siguientes preguntas. Y el tema que utilicé para referenciar es Apple y la investigación de mercados globales. Aquí vamos a emplear unas estrategias para la introducción de los mercados. Aquí vamos a entrar a la pregunta 13 y para resumir son alianzas estratégicas para adaptar productos al mercado saudí. Dentro de mi investigación pude analizar que hay alianzas estratégicas en Arabia Saudita, pues una podría ser que Apple podría colaborar con empresas locales en Arabia para asegurar el cumplimiento de regulaciones y preferencias culturales. Ahora, estos pueden ser ya sea tecnológicos, como investigar socios clave o locales que podrían ayudar con los ajustes de hardware y software. Ahora, dentro de la cultura, podríamos identificar a aquellas empresas locales que pueden aportar información sobre tendencias de consumo o preferencias por pagos digitales o normas de seguridad en el uso de datos. Ahora, dentro de los legales, pues encontramos que sería fácil tener alianzas o contar con alianzas con distribuciones que faciliten la navegación de leyes de importación y certificaciones. En la pregunta 14 contamos con el resumen de la variación en la percepción de calidad en Alemania, México y Corea del Sur. Ahora bien, ¿qué hace referencia a esto? Pues que la percepción de calidad puede depender ya sea entre todos estos países por medio de sus valores culturales o las expectativas que tienen los consumidores. Por ejemplo, en Alemania, la ingeniería de precisión tiene un valor ponderado, o sea, es muy fuerte, por lo cual la durabilidad y eficiencia del producto sería lo que más priorizarían en este país. Ahora en México, pues más fácil acceder y la relación costo-beneficio, ya que puede influir más en la percepción de la calidad. Ahora, en Corea del Sur, los consumidores valoran más lo que es la innovación en la tecnología y las últimas funciones y diseños que podrían ser decisivos para la implementación de estos productos. También tenemos un poquito como énfasis de las implicaciones del marketing, que podemos hacer referencias que Apple podría enfatizar distintos aspectos en cada región. Por ejemplo, en Alemania, destacar su diseño más robusto. En México, ofrecer opciones de financiamiento y servicio postventa. Y en Corea, pues sería el de resaltar la exclusividad y las últimas actualizaciones e innovación. Ok, aquí vamos a hablar de la adaptación o aspectos a considerar para entrar en el mercado saudí. Esto con la adaptación de la MacBook para Arabia Saudita. Ahora, para tener éxito, em, Apple debería interactuar con esos tres factores, como ser los legales, en el cumplimiento de normativas y protección de datos, en los culturales, como promover el dispositivo como una herramienta de educación en áreas de interés del país, y entre los técnicos tenemos el ajuste de conectividad y el soporte para herramientas en empresas saudíes. Dentro de la pregunta 16 ya contamos con la resistencia en mercados asiáticos por preferencias hacia marcas nacionales. Ahora bien, pues aquí sería de superar la resistencia en mercados asiáticos, podría enfrentar preferencias como marcas nacionales como Samsung o Huawei. Y algunas estrategias a utilizar, pues sería del de resaltar la exclusividad, como ser posicionar el iPhone como un símbolo de estatus y diferenciación. Como segundo punto tenemos los beneficios tangibles, que sería más que nada enfocarse en la seguridad de la privacidad o en áreas donde
que son áreas en donde Apple ha sido súper fuerte. Como tercer punto tenemos la personalización, que es incluir más funcionalidades específicas del país, como teclados con caracteres locales y algunas explicaciones integradas. Ok, en la pregunta 17, pues como Apple es una empresa estadounidense, hace referencia a cómo influye el país de origen en países con tensiones políticas, económicas y que tienen tensiones políticas y económicas con Estados Unidos, dentro de los cuales podemos encontrar que el nacionalismo y la preferencia por las marcas locales, por ejemplo, en algunos países con políticas proteccionistas, prefieren el consumo de marcas nacionales y locales en lugar de apoyar las marcas fuera del país. También tenemos las restricciones gubernamentales del comercio internacional, ya que en algunos países las restricciones pueden afectar lo que es la disponibilidad y los costos de los dispositivos de Apple. Y como último punto tenemos la seguridad de la privacidad, puesto que en mercados donde hay preocupaciones sobre la influencia estadounidense en tecnología, Apple debería reforzar lo que es el compromiso con la protección de datos y la seguridad que tiene. Y con esto culminamos nuestra presentación. Buen día.